Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda Marco, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Hellraiser TV, donde el metal se convierte en el placer más extremo. Quiero agradecerles a todos ustedes por estar conectados a través de nuestras redes sociales, como siempre a través de nuestro fanpage Hellraiser TV y también por medio de nuestro canal de YouTube Headbanger Producciones. Bueno, hemos tenido una para de cerca de 2 meses, esto debido a varios motivos, pero lo importante es que estamos de vuelta aquí con todos ustedes y el día de hoy traemos un programa que me parece que lo van a encontrar sumamente interesante. Y esto es porque hoy día vamos a explorar una vertiente del metal de la cual suele comentarse muy poco en América Latina. Y eso a pesar de que existen bandas que practican esta vertiente en todo el continente. Bueno, la verdad también es que ha sido bastante complicado poder hallar información, fuentes que hablen justamente sobre los orígenes y el desarrollo de esta rama en el continente. Así que por eso nos hemos tomado el trabajo de poder investigar, de sumergirnos a fondo en lo que es esta rama en toda América Latina. Y por ello también hemos podido llegar a sacar también nuestras propias conclusiones. Creo que todos ustedes conocen perfectamente a bandas como Arch Enemy, The Black Dahlia Murder, The Haunted y por supuesto a ese clásico triunvirato sueco que es conocido por ser el forjador del llamado sonido Gotemburgo. Estoy hablando de bandas como In Flames, At the Gates y por supuesto Dark Tranquillity. Así que el día de hoy en Hellraiser TV vamos a estar viendo acerca de lo que es el death melódico en toda América Latina. Sean bienvenidos a Hellraiser TV. Muy bien, ya arrancamos esta nueva emisión de Hellraiser TV, donde el metal se convierte en el placer más extremo. Y el día de hoy, para conversar acerca de death melódico en América Latina, tenemos la presencia de nuestro amigo Martín Jiménez. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, Marco, encantado. Segunda vez por acá. Así es. Martín, bueno, como ya notarán, él es parte de la familia de Hellraiser TV y tenemos el agrado de contar nuevamente con su presencia. Anteriormente, él nos acompañó en la emisión que estuvo dirigida a explorar lo que fueron los orígenes y el desarrollo del death metal en todo el continente, pero en esta oportunidad vamos a ver lo que es una rama de ese género que abarcamos en aquella oportunidad. Un poco para recordarles sobre él, Martín es guitarrista de Tenebria, una gran banda peruana, y también es director de Metalizando, una excelente propuesta audiovisual que ustedes la pueden encontrar en YouTube y también en su fanpage Metalizando, la cual está dedicada a difundir el metal de todo el planeta. Así que, bueno, Martín, yo la verdad, para iniciar, quiero agradecerte bastante por haber asumido este reto de hacer este programa junto con nosotros. Como precisamente estaba comentando yo en la introducción, poder hablar de lo que es death melódico en el continente es un poco complicado debido a la escasez de información que se maneja respecto a los comienzos y al desarrollo en sí. Así que gracias de verdad por haber asumido este reto junto a nosotros de poder investigar y sumergirnos más a fondo. Ahí estamos. Vamos a ver qué podemos aportar desde mi experiencia como músico, desde mi interés como compositor, como un análisis desde eso, ¿no? Desde la música, que puede complementar un poco con los datos históricos o evolutivos o los miembros de las bandas, el contexto y todo eso, ¿no? La parte musical sobre todo es un poco la que nos interesa en tu faceta como músico, que creo que va a ser un aporte muy enriquecedor aquí para los fines de este programa. Martín, bien, no te voy a preguntar obviamente cómo llegaste al metal, eso ya conversamos ya en la anterior oportunidad. Bueno. Lo que sí, justamente para ambientarnos en el tema, cuando se da este estallido de lo que fue el death melódico a mediados de los 90s, sí, ¿tú cómo lo tomaste? ¿Lo viste con agrado? ¿Te pareció que es algo como alguna gente, parece que lo ven los más puristas del metal, lo ven como una especie de sacrilegio por ser una rama melódica? ¿Cómo lo viste o cuáles fueron esas bandas que te gustaron en todo caso? Es que las primeras bandas que escuché creo que son las que has nombrado hace un rato, ¿no? El triunvirato gotemburguense. Entonces, para mí, en ese momento no sentí tanto
digamos, tenía probablemente 16, 17 años, no sentí tanto La diferencia. la clasificación, no tenía tan clara la clasificación o hasta qué límites podría tener cada uno de los géneros o subgéneros, ¿no? Pero claramente sí, lo que sentí era que eran algunas bandas que habían tomado ciertos elementos de esto que todavía era algo más o menos nuevo, que era la brutalidad, el death metal, digamos, el metal extremo en su rama death, y habían empezado a usar otros elementos. De repente... O sea, perdón, ¿notabas que había una diferencia entonces ya, de un inicio? Sí, porque, digamos, aclaremos que, según entiendo y según recuerdo, los elementos melódicos originalmente eran más en las cuerdas, ¿no? No en la voz. O sea, no era que de pronto aparecieron un montón de bandas que hacían death metal, pero con voces melódicas o voces limpias, sino que era básicamente retornar un poco a la tonalidad, ¿no? Digamos que el death metal, habiendo aparecido por diferentes lados y con diferentes ramas, como ya hemos visto, ya sabemos, había llegado esta idea más o menos genérica de la brutalidad, ¿no? Y la brutalidad tenía que ver un poco con este sonido, pues, bastante primario, ¿no? Bastante primitivo. Pero también, por otro lado, había evolucionado hasta esto que llamamos lo atonal, ¿no? O sea, la música atonal, que ya no trabaja con bases armónicas tan concretas, sino que básicamente está trabajando con la escala de 12 notas y saliéndose de los patrones armónicos. Yo lo primero que siento es eso, ¿no? Que estas primeras bandas, como At The Gates y esto, lo que hacen es regresar un poco a estas estructuras armónicas, tonales, ¿no? Una escala de 7 notas, de escalas más tradicionales, y empiezan a trabajar otra vez con eso. O sea, a retomar elementos del heavy metal, desde este sentido, ¿no? Y en la parte compositiva de las cuerdas. Eso te iba a preguntar. Muchas personas hablan de como que es Iron Maiden, ¿no? Que At The Gates es como death metal con Iron Maiden. En la parte de los riffs, sobre todo, creo que rescatan la parte más heavy, me parece. Sí, el uso del riff, o sea, yo creo que en primer lugar se mantiene. De todas maneras, este maravilloso descubrimiento que es la voz gutural, ¿no? Que es alucinante porque es la posibilidad de que, digamos, no tienes que estudiar canto, no tienes que estudiar canto lírico o bel canto para ser un cantante de metal, ¿no? Claro. O un vocalista, en todo caso, ¿no? Dicho de esta manera. De ahí sale una serie de apelativos como que ya no se ponen vocalistas, sino vómitos y no sé qué. que es muy, para mí es maravilloso, porque es como que de pronto la música empieza a ser tan trabajada, tan elaborada, que la voz ya no tiene un espacio melódico, ¿no? Sino que la voz tiene que ser esa especie de ruido blanco, como el sonido de un platillo, por ejemplo, ¿no? Que queda bien con cualquier nota. Entonces, eso definitivamente se mantiene, ¿no? La voz gutural. En las primeras bandas de death metal melódico, la voz sigue siendo gutural. A diferencia del death metal convencional, noto que la voz gutural es un poco más raposa. Puede Hasta ser por ahí incorporan voces limpias también. Después, claro, sí. O sea, no por completo, pero puede ser que no hayan voces tan oscuras, tan graves, como en el tan brutal death metal, como sí, puede ser, sí. como en el brutal, ¿no? Pero sigue siendo gutural, ¿no? Claro. Y algunas estructuras rítmicas, unos patrones rítmicos que tienen que ver con esos amarres entre el doble bombo y el riff de la guitarra, que vienen un poco de la música clásica, pero también de esta cosa media militar, ¿no? Media bélica, del death metal. Y básicamente eso, ¿no? El sonido de las guitarras, bueno, conocemos el sonido del metal sueco, pero sí, estas bandas de death metal melódico ya se desconectan bastante de ciertas raíces europeas, como por ejemplo son el hardcore punk, ¿no? que es una de las influencias fuertes del death metal sueco, ¿no? Y eso, ¿no? Sobre todo aparecen estas otras estructuras, ¿no? O sea, es como tomar lo que más les gustó, lo que más les interesó, lo que les pareció que tenía más fuerza y más potencia del death metal, esos grandes descubrimientos, ¿no? De los sonidos de la guitarra, la batería, la voz gutural, y un poco combinarlos con otros elementos que de repente empezaron a extrañar un poco del heavy metal, ¿no? Y a partir de eso se crea como que toda una corriente explorativa, ¿no? Otra gran ramificación, ¿no? de la familia del metal extremo. Entonces digamos que a grandes rasgos esas son las diferencias musicales, ¿no? Que dividen a lo que es el death convencional respecto a lo que es el death melódico. En la parte musical, vocal, en la parte lírica, ¿notas tú que hay alguna diferenciación también? De hecho, por ejemplo, la vez pasada hablábamos de The Gates, cómo se influencia mucho de la literatura, ¿cómo se llama? Mágico realista latinoamericana, ¿no? Del boom latinoamericano.
y eso les parece interesantísimo, ¿no? Hasta el punto que sus obras, sus letras están basadas en sábados, obreros y tumbas y todo esto, ¿no? Y Borges, las ruinas circulares. Entonces, por ejemplo, ¿no? Por ese terreno, creo que empieza a haber también mucho más exploración en el terreno de las letras. Con eso no quiero decir que lo otro, que uno sea mejor que lo otro, digamos. Claro. Pero sí es, como te digo, por eso entiendo que algunos lo sienten como una suavización del género, ¿no? Como como una idea que empieza a ser un poco más derivativa, que no es tan brutal ni en su música, ni en su forma, ni en sus letras, ni en su temática. Y claro, aparecen todo tipo de temas, ¿no? Como la temática histórica es muy fuerte, la mitología. Creo que ya no existe necesariamente una regla de cuál es la temática única. Claro. Al menos, perdón, letras, lo que, ¿no? Como un aporte, o al menos lo que yo he percibido, por un lado veo que hay letras un poco más, digamos, existencialistas, hasta introspectivas. También, sí. Llegas por el lado de la muerte en ese sentido. Las grandes ramas. Yo lo he visto por un lado, y por otra parte también he visto, no sé, como que manejan una temática un poco hasta futurista, la un poco ligada futurista, a la ciencia ¿no? ficción, me parece. La distopía futurista, ¿no? Por un lado, el futuro destruido, ¿no? El futuro apocalíptico, digamos. Un poco apocalíptico. ¿Sabes qué me pareciera? O también la cuestión muy tecnológica, ¿no? Que en algunas bandas tiene mucho que ver con el sonido, ¿no? Algunas bandas buscan sonidos más fríos, buscan fríos, por decirlo de alguna forma. O sea, el sonido no tiene temperatura, pero, digamos, y empiezan como que, digamos, si se ha partido de regresar a estas armonías más clásicas, de repente estas ya empiezan a volver a buscar en las disonancias, pero riffs de repente ya no tan violentos o tan brutales, sino agresivos de otra forma, agresivos que empiezan a sonar como máquinas, ¿no? Claro. Como computadoras, como, no sé, de repente un poco como las impresoras de punto que habían en los 80. Sin 90s. llegar a un sonido tan industrializado, digámoslo así. Pero un poquito en camino, va por ahí. Sí. Ligeros tintes de eso, no sé quién influenció a quién, digamos, que sería motivo de otro debate, pero hay algo de eso que va con las letras, que va con la parafernalia, que va con la imaginería, con los personajes como que robotizados. Sí, en muchas portadas creo que de varios discos se puede percibir eso. Muchas maquinarias y elementos que nos llevan a pensar en esta visión de un futuro cercano deshumanizado, ¿no? Uh-huh. Y hay toda una rama del death metal melódico que trabaja con eso, ¿no? Entonces sí, hay una especie de sensación de desligarse de esa temática original, de no hablar directamente solo de muerte, ya sea como elemento propio o como metáfora de la brutalidad o de los problemas que puede tener la sociedad, o de matanzas o de crítica directa, sino que empieza como que a ramificarse mucho, ¿no? A fragmentarse en un montón de otras posibilidades. Así es, perfecto. Creo que hemos visto a grandes rasgos un poco lo que es el death metal melódico para diferenciarlo justamente de la vertiente convencional del death. Así que nada, creo que vamos a pasar ya ahora a la siguiente etapa en la cual vamos a comenzar a explorar los orígenes directos de esta vertiente aquí en América Latina, que parte justamente de los mismos años 90. Así que seguimos con nuestro invitado Martín Jiménez de Tenebria aquí en Hellraiser TV, donde el metal se convierte en el placer más extremo. Y continuamos aquí en Hellraiser TV, donde el metal se convierte en el placer más extremo. El día de hoy estamos hablando sobre death metal melódico con nuestro invitado Martín Jiménez. Y bueno, antes de retomar aquí la charla, quiero recordarles que Concreto Records, este gran sello mexicano, forma parte de la familia de auspiciadores del programa. Así que si pueden, chequen su catálogo por medio de su fanpage, que es Concreto Rex, así resumidito, de Concreto Records. Muy agradecidos por confiar en este espacio. Muy bien, Martín. Entonces, creo que nos metemos de lleno a lo que serían los orígenes del death melódico en América Latina.
¿Con qué banda o con qué grupos podríamos comenzar a hablar de los orígenes de esta vertiente en el continente? Mira, yo me voy a aventurar en base a lo que yo también he podido investigar sobre bandas, producciones. Me parece que quizá, no la primera, pero una sí de las primeras sería Cenotaph de México, una banda de la cual hemos hablado anteriormente ya en el programa de Death Metal en América Latina. Ajá. ¿Tú lo consideras que serían ellos la primera banda o una de las primeras en hacer death melódico en América Latina? Sí, yo creo que sí. Desde mi punto de vista, desde la conexión que siento de esta banda con los primeros experimentos de aquello que luego derivó en llamarse el death metal progresivo, ¿no? Hablamos de Cynic, Death, en esa época, Atheist. Siento un poco, bastante por momentos, de esas cuestiones, de esa búsqueda en cuanto es melódico, en tanto que hay mucha profusión, hay profusión de notas, ¿no? No es, digamos, hay una gran diferencia con el death metal más brutal, más primitivo, más primario. A diferencia de lo que hicieron en su primer álbum, que marcadamente es el death metal más convencional y obviamente en el cual estuvo Daniel Corchado, que después se alejó de la banda. Claro, digamos, van viajando este sentido melódico, pero digamos, más que melódico, más cargado de notas, más cargado de melodías, pero no tan tradicionales, ¿no? Sino más desde ese punto de vista medio disonante, que tiene que ver con esta visión más progresiva del metal, ¿no? Ya, ok. Claro, eventualmente empiezan a agregar otras sonoridades, otras cosas, otros elementos, pero me siento que empiezan a conectar con esta idea del death metal melódico desde ese punto de vista, ¿no? A partir, en mi caso, yo creo que sería a partir del segundo álbum, no sé, el Riding Our Black Oceans, como que se sienten esos elementos, ya se empiezan a percibir, pero ya de una manera más compacta creo que ya lo logran ya en el tercer álbum, en el Epic Rites, que yo al menos, yo a partir de ese entonces ya lo catalogaría ya el estilo de Cenotaph como death metal melódico. No sé si tú lo ves así o Sí. crees que... De todas maneras, ¿no? Pero siento que sí, pero insisto en eso, ¿no? Siento que si bien hay mucha libertad compositiva, instrumental, temática, en fin, o sea, es una banda que sí empieza a trabajar con total libertad en sus esquemas, en sus estructuras. De todas maneras, no tienen tanto o casi nada, desde mi punto de vista, del heavy metal que, como decíamos hace un rato, sí es algo que influencia bastante a otras bandas de death metal melódico, ¿no? Ese tipo de riffs bien tonales, bien dentro de estructuras. O sea, la parte melódica vendría por otro lado, en todo caso. Sí, como que trabajan con melodías un poco más intrincadas, no tanto tan heavy, ¿no? Ya, claro. Un poco más atonales, un poco más experimentales. O sea, digamos que su estilo de death melódico no es propiamente dicho ligado al sonido Gotemburgo. No, yo diría que no tanto. Ok, perfecto. Entonces tenemos a Cenotaph de repente como una de las primeras bandas, sobre todo, como les dije en mi opinión, por el tercer álbum que sacan, el Epic Rites. Si ustedes tienen alguna discrepancia, lo ven de otra manera, por favor nos gustaría leer sus comentarios a través de nuestro fanpage Hellraiser TV y también desde nuestro canal de YouTube Headbanger Producciones, justamente para poder también intercambiar ideas y poder nutrirnos de la información que nos puedan brindar para ver todo este desarrollo del death melódico en América Latina. Bueno, hemos estado hablando un poco de Cenotaph, que es una banda ícono del metal mexicano en lo que es el death metal en toda su expresión, y también le estamos considerando aquí para los fines de este programa en lo que es el death melódico en el continente. ¿Qué otras bandas podríamos ver, Martín, como iniciadoras de esta vertiente aquí en América Latina, ya aparte de Cenotaph, casi a la par? De las que tenemos acá, y ya... O de repente que no han sido consideradas aquí en la pizarra. De repente por Understreet vamos a Colombia. Sí, ¿Te parecería? Ajá. ¿Qué podrías comentarnos de ellos de repente? ¿Tú si ves diferencias musicales respecto al estilo de Cenotaph? Yo siento que en estas bandas, digamos también de esta época, empieza a haber, en algunas bandas de Latinoamérica empieza a haber bastante, digamos, en mayor o menor medida, según la banda, del groove metal, ¿no? Que era algo que de repente tuvo mucha importancia a comienzos de la década del 90, ¿no? Entonces de repente acá se trasluce un poco esto, y también en contraposición yo la siento bastante opuesta en realidad con Cenotaph, en el sentido que esta sí tiene mucho heavy metal. Ok. Mucho regreso. Regreso, repito, no en cuanto sea una... ¿cómo se dice? Lo contrario a la evolución, involución, ¿no? Pero no en tanto eso, sino que simplemente es una búsqueda en querer retomar estas ideas, ¿no? Y siento que hay estos riffs que tienen toda esta forma
bastante tonal y bastante esa sensación del heavy metal, ¿no? Y conecta con este heavy metal clásico de los, digamos que ahora ya vendría a ser clásico porque que en la década del 90 era algo nuevo, ¿no? Que también bebía un poco de estas ideas agresivas del doble bombo que empiezan a aparecer un poco en el mainstream con el groove metal, ¿no? Yo siento que conecta un poco por ahí con ese heavy, también con un heavy un poco más sucio. Siento hasta ciertos tintes como de Motorhead por momentos. Por momentos también te parece. Sí, cositas, ¿no? Por ahí. Yo su estilo sí lo veo bien definido, creo que sí lo veo más ligado, a diferencia de Cenotaph, con el sonido Gotemburgo, en lo que es Under Threat, que por lo que he visto creo que es la banda más prolífica que vamos a explorar. Tienen ya cerca de 5 álbumes. De hecho, ellos han radicado un tiempo en Estados Unidos. Llevaron su carrera ahí también y han sacado producciones justamente con sellos norteamericanos. Y un dato que me pareció bastante curioso, ahondando un poco en la biografía de ellos, es que los fundadores de la banda, los hermanos Bermúdez, quienes hacen cargo de lo que es el bajo y la guitarra, ellos formaron parte un tiempo del grupo solista que sacó Blaze Bayley, el anterior vocalista justamente de Iron Maiden. Eso los motivó a que ellos se mudaran justamente para Inglaterra y que Under Threat quedara en una etapa de stand-by. Hasta que bueno, ya se apartaron luego del lado de Blaze y retornan a Colombia a justamente reactivar la banda y a sacar más producciones. La verdad que es una banda que yo justamente descubrí a raíz de toda esta investigación que estuvimos haciendo. Me pareció muy buena. Como te digo, sí le veo con un sonido más consolidado dentro de lo que es el death melódico, como la que está acostumbrado, creo yo, la gente, esa propia escuela sueca, europea. Me pareció realmente muy interesante. Pero creo que nos estamos olvidando otra banda y que no la veo acá, también es Misty Fate, que también es de Colombia. Sí. Entonces, no sé qué nos puedas comentar un poco de ellos, cómo la viste. Pero tenemos el logotipo por ahí, de Misty Fate. A ver. No, si nos puedes comentar, por favor, para ir acá. Vamos a agregarla acá. No, y siento la conexión colombiana, digamos, dada porque a veces las bandas influencian entre la misma escena, ¿no? Bastante, ahí sí mucho más fuerte del groove metal, ¿no? Directamente estos riffs más cortados, más no sé, que no tienen mucha variedad tonal, pero tienen este otro tipo de energía, otro tipo de patrón rítmico, ¿no? Que siento que ahí sí por lo menos llegó un poco más, ¿no? Lo siento más conectado con ese groove, ¿no? No tanto, siento que ahí el lado de lo melódico no estaría tanto por la melodía en los riffs, sino por que ya es algo que no es tan brutal, ¿no? Que sí se aleja bastante del death metal clásico. De todas maneras, en el tipo de ritmos y en el tipo de riffs, ¿no? Ah, ok, excelente. Esta banda a mí me llama la atención porque, no sé si recordarás, ellos lograron tocar aquí en nuestro país. Más o menos a comienzos de la década del 2000, hicieron una gira por toda Sudamérica. O no sé si toda, pero al menos por varios países del continente. Y llegaron justamente aquí a Lima. No sé si tú llegaste a estar en el concierto, ¿recuerdas algo un poco de la venida de ellos? Recuerdo, no sé si tanto, no llegué a estar de todas maneras. Yo lo que me acuerdo, ese concierto se desarrolló en un local emblemático aquí en Perú que se llamaba El Caos, de la avenida Alfonso Ugarte. Claro. Y un hecho muy anecdótico fue cuando el vocalista de la banda, en una de esas intervenciones de él para con el público, dice: gracias Quito, en vez de decir gracias Lima. La verdad que todo se llevó una pifiada monumental de parte de la gente que estuvimos ahí, pero bueno, eso es como un comentario así anecdótico. Al menos esta banda me parece sí importante señalarla, ya que sacan justamente su primer álbum, Embracing the Dead, creo que se llamaba, es del año 99, juntamente con el primero, el Hipóstasis de Under Threat, que vendrían a ser los primeros álbumes de lo que es el death melódico aquí en el continente. Me pareció importante rescatarla. Y bueno, Cenotaph, que ya le hemos visto que también en la época de mediados de los 90 empieza a sacar producciones ligadas a este género. O sea, por lo que estamos viendo, parece que Colombia ha tenido también un poco de predilección por y no solamente por la vertiente más brutal del death metal con Masacre y con bandas así. Pues parece que estamos viendo que son iniciadores de esta vertiente un poco en el continente. Claro, ¿no? Habría que pensar por qué sucede esto en algunos países, en algunas geografías, pero de repente, como decías al comienzo, no es algo tan común en todo el continente en general, ¿no? No es de repente uno de los estilos más preferidos de metal en el continente latinoamericano, ¿no? Al menos en esa década de los 90 parece, ¿no? En la que recién, porque he visto que en casi todos los países hay bandas, ¿no? Definitivamente. Claro. Siento que para algunas bandas tiene que ver con una idea de evolucionar, ¿no? Por ahí de repente es como la historia de que algunas bandas que ya aparecen un poco después, digamos, del 90 en adelante,
de repente son bandas que aprenden a tocar directamente death metal o brutal death metal. Y conforme ellos sienten que aprenden más de sus instrumentos, sienten un poco la obligación personal, digamos, de empezar a ramificarse, ¿no? A explorar otros caminos. Y en ese camino empiezan a encontrarse con la melodía, con cosas de bandas de heavy metal anteriores o de la época. Y es ahí que empiezan a hacer un poco esta mutación del estilo, ¿no? Claro. Que sí, pero de repente pues Latinoamérica se caracteriza en el metal extremo por lo más extremo, ¿no? Generalmente. Por lo más extremo, sí. Por eso es que de repente no se cultivó mucho en ese sí, entonces. Por cuestiones pues, de cómo se vive, ¿no? De la brutalidad misma, como dice que le gusta, ¿no?, a los bangers. Y como te digo, la mayoría de puristas que están enfocados netamente en la rama convencional de death metal lo ven como, tío, esta vertiente como que si fuera, no sé, un pecado mortal desarrollar cómo el death metal va a ser melódico. O sea, es un poco ese conflicto interno que tienen ahí, claro, que no saben, por favor, o sea, ¿qué sandeces están hablando? No sé si te ha tocado de repente encontrarte con gente así. Sí, claro, constantemente gente o se lee o se escucha, ¿no? O se sabe de eso, ¿no? Pero, sí, pues yo creo que es eso, ¿no? Es un tomar, como decíamos al comienzo, de muchas bandas, las cosas que más les gustaron o que más les interesan del death metal y combinarlas con otras cosas que les gustan de otras formas de metal, ¿no? No, sí, por eso es natural en todo caso. Y en el camino, claro, de repente se va alejando tanto del death metal original que ya se convierte en un subgénero, ¿no? Claro. Perfecto. Entonces hemos estado viendo aquí bandas como Cenotaph de México, Under Threat y Misty Fate de Colombia. Parece que Colombia como que empieza a hacer una especie, a marcar un poco de escuela ahí en lo que es la rama del death melódico. Creo que viendo un poco las bandas que tenemos aquí en el pizarrón, me parece que siguiendo un poco lo que es la parte cronológica, creo que convendría hablar de Necrodemon de Chile. Otra banda, sí, que también le hemos recibido aquí en el Perú, le hemos visto, claro, tocar en varias ocasiones. No sé qué nos puedas comentar un poco de ellos, qué recuerdos tengas tú. Bueno, sé que ellos grabaron su primer álbum en Lima, ¿no? Ah, ese fue su primer EP, su primer fue. Perdón, EP. Claro. ¿Cómo se llama? The Lost Kind of Magic. Sí. El cassette incluso fue distribuido por Cuero Negro. Bueno, hay toda una historia de esa época, claro, de grabación. Necrodemon, bueno, yo siento una diferencia clara y contundente entre sus tres primeras producciones, ¿no? El primero lo sentiría yo bastante más cercano al death metal. O sea, no tan un death metal melódico, ¿no? Tiene algunos elementos, algunos riffs que se empiezan a ponerse un poquito más complejos y empiezan a viajar hacia el terreno de lo tonal, ¿no? Empiezan a abandonar cierta sonoridad bastante clásica de death metal y empiezan a moverse un poco, ¿no? A tener mucho más movimiento, digamos, a no ser riffs con tanto tan solamente rítmicos y con menos notas, ¿no? Empiezan a tener más notas, a tener más movimiento y eso va viajando un poquito hacia el universo tonal. En la siguiente producción ya siento algo que yo sí podría decir, no tanto porque se emparente demasiado con Gotemburgo, sino porque como idea siento que sí es como los patrones básicos y clásicos del death metal, pero con mucho más melodía. En la parte, digamos, o sea, la rítmica del death metal, pero con una melodía un poco más heavy, un poco más tonal, como decíamos, ¿no? Okay. Entonces ahí yo siento que ese sería para mí un claro ejemplo en la época de death metal melódico, o sea, concretamente, ¿no? Sin ni más ni menos, tal cual. Y la tercera producción ya la siento un poco más experimental, ¿no? Más explorativa, un poco más libre, va rebuscando por ahí, va incorporando más elementos, ¿no? Pero sí marcada, creo que en el death melódico hay que tener en cuenta que ahí te está refiriendo a lo que es su segundo álbum ya, el que sacaron, el In Ecstasy of Fire. Sí. Ese, hasta lo que tengo entendido, ese fue masterizado, creo, y mezclado ahí en Suecia, en Friedman Studio. O sea, donde muchas bandas del género con las cuales han trabajado. Entonces creo que el camino de ellos iba más por ahí, siempre queriendo meterse en lo que es el death melódico, justamente con ese típico sonido Gotemburgo. A mí me parece una banda muy interesante realmente, o sea, pero concuerdo... Sí, pero es bastante original, o sea, no digo que no tenga nada que ver con Gotemburgo. Claro, no quiere hacer una copia exacta, como dices tú, tiene su lado original. Es bastante original, sí. Y este segundo álbum
tercera producción lo siento bastante más experimental, sin ser un disco de metal experimental, o sea, sin ser ni progresivo ni eso. Solo siento que despega un poco más, o sea, se desmarca un poco más, digamos. Y eso me interesa, ¿no? Ya. Uy, pero nos están avisando ahí que estamos contra el tiempo. Hemos cambiado alarma hoy día por si no se han percatado. La verdad, sí. Otro ser. Otro ser ha aparecido atormentado por los cenobitas. Así que bueno, vamos a agilizar un poco aquí la conversación. Estamos hablando de Necrodemon, una banda que le hemos visto aquí en Perú en varias oportunidades. Ellos llegaron a finales de los 90. ¿Tú llegaste a estar en ese evento por casualidad? ¿En que tocaron aquí en esa oportunidad? Yo no, porque bueno, no estaba muy metido en lo que era la escena peruana, propiamente dicho. Sí, ya estaré. Pero igual... No recuerdas mucho, estuviste muy alcoholizado. No tanto, pero o sea, digamos, no recuerdo algo muy específico, o sea, alguna anécdota así. Y bueno, lo importante es que, así como vinieron esos comienzos, justamente en la etapa prepandémica, ya por el año 2018, ellos estuvieron aquí en 2 oportunidades, aquí en el país. Eso, claro, justamente en el año 2018 estuvieron en este evento Metal World Unite, creo que se llama Worldwide, algo así. Sí, ¿no? nunca entendí bien qué era. No, pero eso lo que sé es que es un evento que se desarrolla supuestamente la misma fecha, a la misma hora, claro, en simultáneo, en partes del mundo, en varias partes del mundo. Y ellos representaron a Chile, justamente vinieron aquí al país para compartir escenario con varias bandas peruanas y también estuvieron en este evento reconocidísimo aquí en Perú, que es el Lima Metal Fest en su 3ª edición. Claro. Una muy buena banda. Algo que quiero resaltar, que también estuve viendo, es que justamente la portada de su segundo álbum, del que he estado comentando, fue hecha por este monstruo, yo llamo un monstruo de la ilustración en el metal, que es Dan Seagrave. Este ilustrador inglés que hace portadas, los que son fanáticos pues, de Benediction, Suffocation, de Morbid Angel, saben del excelente trabajo que hace este gran ilustrador. Para mí es una eminencia realmente en ello. Y también tengo entendido que por el lado de Under Fate, sus últimas producciones, lo que es la parte gráfica, ha estado a cargo de Niklas Sandin, que ha sido el guitarrista de Dark Tranquillity. Entonces son bandas aquí latinoamericanas que han estado trabajando justamente con grandes talentosos, se puede decir, de la parte gráfica, ¿no? Como para sumar. Y hay una conexión entre esas escenas, ¿no? Por varios lados, como los que tú mencionas, ¿no? Así es, definitivamente. Yo creo que vamos a cerrar esta parte de los 90s con estas bandas, porque de hecho hay otras agrupaciones que la vamos a ver más adelante, como Twilight Glimmer, Soul Burner, incluso Crimson Dead aquí de Perú, que surgen en los 90s, pero es recién la parte del 2000 en las cuales ellos comienzan ya a sacar producciones. Así que vamos a dejarlas, creo yo, para el siguiente bloque. Bien. Por lo pronto hemos visto ahora, en la parte de los 90s, a Cenotaph de México, Under Threat de Colombia, junto con Misty Fate. Quisiera ver si alguien conoce más de este grupo, que la verdad, la información que se encuentra de ellos es muy escasa. A mí me llama bastante, me da mucha curiosidad por saber si es que el grupo sigue activo, en qué están, si es que se han mantenido en la línea death melódica o han virado de repente musicalmente. Y también hemos visto a Necrodemon representando a Chile aquí en lo que es el death melódico en América Latina. Bueno, entonces vamos a cerrar este bloque para pasar al siguiente aquí en lo que es Hellraiser TV, donde el metal se convierte en el placer más extremo. Entre la gente más importante que tenemos dentro del Melodic Death Metal estos últimos años está la gente de Plague Storm por Argentina, Blasphemer PY por Paraguay y sus compatriotas Dismal, que a pesar de hacer Doom Metal comparten ciertos elementos del Melodic Death. Luego tenemos a la gente de Hateful Mulder por Brasil, Priorato por Ecuador, a la gente de Rise to Zero y de Genotype por México y una gran cantidad de Melodic Death de altísimo nivel que ha aparecido estos últimos años.
Continuamos aquí en Hellraiser TV, donde el metal se convierte en el placer más extremo y seguimos analizando los orígenes y el desarrollo del death metal melódico en toda América Latina con nuestro invitado Martín Jiménez, guitarrista de la banda Tenebria. Pero recuerden que nuestros amigos de Post Under son auspiciadores de este espacio. Post Under, un reconocido sello nacional que ha trabajado con diversas bandas de renombres, no solamente aquí en el ámbito peruano. Así que pueden también chequear su catálogo a través de su fanpage Post Under. Muchas gracias a ellos también por depositar su confianza en Hellraiser TV. Muy bien, Martín. Entonces, en el bloque anterior hemos estado viendo lo que son los inicios de esta vertiente en el continente. Hemos visto bandas como Cénotas de México, colombianos como Underfruit, Misty Fate y también a Necrodemon de Chile. ¿Nos habremos olvidado de alguna banda más de repente o ya pasaríamos a hablar de lo que es el 2000 en adelante? Sí, bueno, yo creo que ya, como decías antes, ¿no? Hay algunas bandas que empezaron, que se formaron en la década del 90, pero empiezan a producir ya más en serio en la siguiente, ¿no? Así es. De repente correspondería hablar en todo caso siguiendo lo que es esta escuela colombiana con Twilight Glimmer. Justamente otra banda que también tuvimos la oportunidad de verla aquí en Perú. No sé, algo en particular que veas del sonido de ellos. A ver, sí, Twilight Glimmer, yo diría, siendo del mismo país, la siento muy diferente, de todas maneras. Para empezar, creo que es una banda que recoge este sonido súper técnico, ¿no? Esta cosa de la que se hablaba mucho en la década del 90, que era una banda con una banda es técnica, que es una banda que trabaja bastante con figuras rítmicas de repente un poco más complejas, ¿no? Ya no tan brutales, ya no tan salvajes, y con bastantes unísonos entre las guitarras, bajo y batería, que hacen como las mismas figuras todos a la vez, y se siente bien justo, ¿no? Bien cuadradito y bien apretado. Y eso me parece que tiene esta banda, y que además conjuga un poco con una idea o con una temática, sobre todo en algunas producciones hacia posteriores, después de la primera, con esta cuestión media futurista o tecnológica, ¿no? O de la actualidad o del futuro cercano bien tecnológico, ¿no? Tecnologizado. Okay, claro. Entonces hay una especie de matrimonio entre sonido, fondo y forma, ¿no? Hay un equilibrio perfecto, se puede decir. Imagen, claro, ¿no? Y temática y todo eso. Interesa, ¿no? Bastante interesante, bastante bien trabajada. Sobre todo la parte musical, digamos, de su primer álbum Paradox es la que se acerca a ese sonido propio del death melódico, porque ya los discos en adelante que sacan como 3 álbumes creo, ya están enfocados en ese death metal ya más convencional, más brutal. Yo lo que recuerdo, en lo que he escuchado de la discografía de ellos. Sí, bueno, de hecho sí, aparecen con esa idea, ¿no? Sí, probablemente van regresando, van retomando o redescubriendo, claro, ¿no? Porque como decía, es esta idea que tienen, de repente esto es puramente especulativo, ¿no? De repente tuvieron algunas bandas que comenzaron en esa época que sentían que querían hacer algo un poco más evolucionado, ¿no? No sé si recuerdas que se hablaba mucho de la evolución musical, claro, en la década del 90, en toda la década, ¿no? Hasta finales. Y las bandas decían, sí, hemos evolucionado, porque ahora hacían cosas un poco más complejas o más enrevesadas, ¿no? Pero de pronto descubres que a veces no lo más intrincado y lleno de fórmulas y notas y cosas es lo que mejor suena, ¿no? O la mejor forma de decir lo que quieres decir, ¿no? Y algunas bandas como esta entonces progresan de repente a sonidos un poco más primigenios de repente. Sí, más porque encuentran ahí su verdadera voz, ¿no? Sí, claro, sin que eso les haga perder originalidad. Y parece que el proceso de ellos ha sido un poco cíclico, porque empiezan haciendo justamente en el Paradox death melódico, después desembocan en un death más convencional, pero en su último trabajo, que es un EP, Unbreathed, ya ellos vuelven justamente a esa rama ya más melódica. Sí. Incluso algo que me pareció interesante es ver a Leo Pinzón, que es el hombre que ha estado siempre como figura importante de la banda. Ya no solamente ocupa el rol de vocalista, sino también toca el bajo. Lo he visto justamente en un videoclip promocional de ese EP, algo que me parece importante acotarlo justamente. Es como, claro, Unbreathed es como lo opuesto a criar, digamos, ¿no? Como algo así. No sé, podría interpretarse como la destrucción de la raza, ¿no? Como ese tipo de ideas de la raza humana, ¿no? O de la especie, ¿no? Claro, entonces bueno, Twilight Glimmer, otra banda que como comentaba hemos tenido la oportunidad de verla aquí en el Perú. Ellos en la década del 2000 realizaron una gira por varios países también del continente. Estuvieron en Lima, estuvieron también en Arequipa. Ese evento lo hicieron nuestros buenos amigos Giorgi Espíritu, bueno, que en paz descanse, y su hermano Mito, ahí en este local conocido, el Salón Imperial de
de Girón Cayoma. Entonces estamos viendo bandas colombianas de muy buena calidad como Under Threat, Misty Faith y ahora Twilight Glimmer, todas ellas de Colombia. ¿Alguna otra banda de repente que podamos seguir viendo más de Colombia o vamos a otro país del continente, Martín? De repente las que tenemos aquí. Podemos bajar en la lista. Ir bajando, claro. Hasta Soul Burner. Soul Burner, perfecto. Entonces vamos a Chile. Ya hemos hablado de Necrodemon. ¿Qué nos podrías comentar de Soul Burner, que es otra banda también importante, creo yo, en esta década? Sí. A ver, definitivamente, digamos, en comparación a las dos o tres que hemos nombrado ahorita, la sentiría definitivamente más brutal. Sí, yo coincido también ¿no? con esa apreciación. Parten de esa intención. Ahora, esa brutalidad, por momentos siento que conecta un poco con Cannibal Corpse, ¿no? Y no necesariamente con los... Con lo que es el death metal norteamericano, de repente. Sí. ¿no? Hasta Suffocation, por ahí algo... Sí, con Cannibal Corpse también me refiero a los diferentes momentos, no solo al Cannibal último, ¿no? Al más conocido. Sí. Y tiene estos como... Siento que ahí también hay una especie de matrimonio bastante fuerte entre lo brutal y lo melódico, ¿no? O sea, siento que son... Compagina bastante riffs que tienen la rítmica de estas bandas brutales, pero el elemento melódico o las notas de At the Gates o ese tipo de ese sonido primigenio del melódico, ¿no? De Gotemburgo. Entonces siento que hay esa... Una mezcla bien notoria ahí, ¿no? Que no tengo idea si será profesamente o no, pero se siente bastante esas dos influencias, ¿no? Y le ha salido una mezcla bien interesante. Bien amarrada, sí, de todas maneras. Claro. Algo, perdón, a nivel biográfico... Y lo siento también incluso la voz. O sea, la voz también, claro. No solo los riffs, sino la voz también viaja un poco entre estos dos formas de cantar, más machacar, de repente más gutural, más grave, a ese otro gutural más abierto, más medioso, ¿no? Más desenfrenado y menos cavernoso, ¿no? Ok, buena acotación. Algo que yo quería comentar, estuve revisando un poco la biografía de la banda. Ellos en el año 2018 recibieron un premio, los premios Ceres, que se entregan, según tengo entendido, en su región natural, que es la región del Biobío, y ellos ganaron la categoría de Mejor Artista Musical, en la cual se impusieron a otros claro. artistas de otros géneros, ¿no? O sea, el metal ahí les dio crédito justamente, creo que fue por su tercer álbum, que habían editado Self Deceiver, creo que se llamaba. Sí. Es algo como un dato para agregar acá lo que es la comparación, para añadir a lo que es la trayectoria de Soul Burner. Sobre todo en Chile y Colombia han habido bastantes, pero algunos reconocimientos, ¿no? Por parte de la oficialidad al metal, ¿no? Ojalá que en algún momento lleguemos también a otorgar, aunque algunos puristas de repente se van a quejar por eso. Bueno, que quiere quejarse. Hay de todo, claro. Quiere quejarse que se... Sí, bueno, todas las opiniones son respetables. ¿No? Por supuesto que sí. El hecho de que algunos piensen que el metal debería ser subterráneo, muy subterráneo siempre, sí, claro. También es interesante, ¿no? Yo no necesariamente comparto ni una ni la otra, ¿no? Me parece que ambas posturas aparentemente opuestas crean un balance que es más o menos lo que permite la supervivencia del metal como una forma de música. Bueno, ya es universal, pues con ya todos sus matices, al final todos los bangers convivimos justamente claro, en ese universo. No puede dejar de ser mundial, ¿no? Claro. Perfecto, entonces hemos estado viendo a Twilight Glimmer de Colombia. Se melodiza un poco más, o sea, se vuelve un poco más melódico, siento, en términos generales. Justamente, ¿no? Ok. En su última producción, que tiende a... Un poco más melódica, a diferencia de las anteriores, entonces. Sí, siento que... un poco más moderno el sonido, ¿no? Ya incorporando un poco más de la forma de tocar la batería, el blast beat, que también ya se ha vuelto algo que originalmente fue algo absolutamente contestatario y transgresor y subterráneo. Ahora ya es más o menos estándar, ¿no? Ok. Pero muchísimas, incluso bandas que no tocan metal, ¿no? Que directamente no son bandas de metal, usan blast beat ahora, ¿no? Claro, perfecto. Entonces, Soul Burner, para seguir hablando de lo que es la escena chilena, creo que esta banda también podemos rescatar la que es Darkenist, que también justamente tiene su máximo apogeo en lo que es la parte del 2000. Y un elemento que me pareció curioso es que ellos también incorporan teclado. Sí, teclado, o sea, sonidos, efectos de sonido, ¿no? Como pads o sonidos de fondo, cosas de síntesis. Y también creo que tienen esta conexión con esta temática, con esta visión media de la distopía futurista, ¿no? El futuro apocalíptico. También es un poco técnico, ¿no? Tiene estas partes medias de disonancias que pretenden sonar, o pienso yo que pretenden sonar un poco a máquinas, ¿no? A máquinas actuales, a máquinas, como te digo, que
que anuncian un poco una Como cosa un soundtrack de Terminator, medio puede ser. apocalíptica, sí, Algo puede así. ser. Pero también tiene cositas como de heavy, no sé, medio power. Por ahí Mira. algunas pinceladitas como de Halloween, no sé. Ya. Me parece sentirle por momentos. Algo así como lo que hacía esta banda finlandesa Children of Bodom, más o Puede menos, ser, que le mete ahí, puede tiene ser. su cosa power también. Sí, o sea, no diría que se parecen. Claro. Pero más o menos rescatan la idea un poco, de repente. claro, sí. Ya. ¿No? Ese tipo de mezcla, tal vez. Ok, interesante. Bueno, ellos al igual que Soul Burner también tengo entendido que tienen 3 álbumes. Y algo que me llamó la atención es que 2 de los miembros fundadores tienen de ascendencia, o mejor dicho, son brasileños. Parece Sí. que al poco tiempo vinieron a radicar justamente Son a Chile. hermanos, creo, Son los hermanos, los hermanos fundadores, sí, Espejo. sí. Claro, que son los fundadores de la banda, ¿no? Es Sí. como que es una banda chileno-brasileña, por decirlo de alguna manera, Sí. creo yo. Y van trabajando bastante, ¿no? Creo que en Sí. sus... O sea, van incorporando las sucesivas producciones más elementos, más sonidos, más qué sé yo, más instrumentación, no sé. Claro, ¿no? Y lo del teclado te mencionaba porque yo recuerdo también que en los primeros discos también de bandas como por ejemplo In Flames, At the Gates, ellos incorporan algunos instrumentos como por ejemplo el violín, el cello, que para nada son tan usuales, o sea, un género Claro. como ese, ¿no? Pero Como para experimentar de repente. Sí, creo que la historia del violinista es un amigo. He visto un documental, ¿no? El documental es bien largo, de At the Gates, Ya. que es como de aniversario. Y hay un momento en el que sale el violinista. Caramba, voy a tener que ver ese documental Y entonces. dice algo como que en verdad toqué algo, hubiera preferido tocarlo en guitarra, pero como sabía un poco de violín querían ponerle esto. Porque son bandas pues que se toman a ellos mismos no en serio, ¿no? O sea, de ninguna manera pretenden ser personajes tan solemnes que no se equivocan en nada, no tienen un sentido del humor Claro, muy, sí, sí. muy marcado, ¿no? No tienen para nada esa pose de la banda seria y cuestionable, ¿no? Que son los maestros, ¿no? Se matan de la risa de todo, entonces... Como decimos en Perú, lo hicieron por huevear de repente. Porque... Sí. Bueno, creo que hay una tradición pues de la relación entre la música clásica con de las famosas intros, pues, ¿no? Siempre También, en claro. el metal, ¿no? Entonces, sí, pues, ¿no? Creo que... Bueno, el afán de experimentación siempre estuvo presente, por lo que veo. Y bueno, de y después alguna tienen, claro, bastantes intros con teclados, pues, ¿no? Que podrían Así ser es. también igual como que arpegios de guitarra, pero están tocados en teclados. Sí, bueno, claro, Dark Mist de repente... Pero yo lo siento más como... manera. Más para el lado heavy, mi gente. Sí, pero digamos, la incorporación de los sonidos, de efectos y de teclados, siento que están más incorporadas en la construcción de los temas, ¿no? Que son... Ok. Que están No están puestas metidos al azar para nada. No, ¿no? que Sí, así, claro. todo está compuesto de comienzo a fin así, para que sea así. Ah, No es ya. algo de lo que se podría prescindir. Por lo menos no según la mente de los compositores, me parece. Excelente. Entonces tenemos Dark Mist y Soul Burner por Chile, junto con Necrodismo, que ya hablamos de ellos en el bloque anterior. Estamos viendo también a Twilight Glamour de Colombia, con Under Threat, y Misty Fate por ese país. Muy bien, ¿qué más tenemos aquí en la pizarra que estamos viendo? Stertor es otra banda que también recuerdo muchísimo. Bueno, ya creo que estamos viendo varias agrupaciones que hemos tenido la oportunidad de verla justamente aquí en Perú, lo cual me parece bastante curioso y recién me estoy percatando. Ellos los hemos visto también Sí. a comienzos del 2000. Tienen un estilo que he visto que muchos lo catalogan como Melodic Death Doom. Yo realmente los elementos Doom en el estilo de ellos los veo no tan perceptibles, más lo veo como una banda de death melódico realmente. Sí. O sea, no es por decirte, cuando hablan de Doom melódico, a mí se me vienen a la cabeza, por ejemplo, bandas como Daylight Dice de Estados Unidos o Swallow the Sun de Europa. Claro. No lo veo tanto en el caso de ellos, ¿no? Yo sí lo definiría más como death metal melódico realmente. No sé cuál es tu percepción. Yo sí, no lo siento tan... no siento el elemento Doom, ¿no? Lo siento muy disuelto en todo caso, ¿no? Por ahí algunas cositas de repente de Doom metal, ¿no? O sea, un poco por ciertas melodías. Por pasajes así, pero como te digo, Sí, muy sí, esas imperceptibles melodías de la realmente. guitarra, sí, No como que fuera algo muy recurrente en el En estilo. realidad podría de- haber cosas que serían como un poquito más bien, tal vez, no sé, prestadas de bandas de heavy clásico, ¿no? Como Iron Maiden, pero de repente más desaceleradas y más, sí. más lentas. Entonces por ahí podría de repente, no sé. Claro, esa imaginar algo- lentitud de repente es la que asocian de alguna manera Ahí con podría el Doom, conectar ¿no? Pero- un poco con una banda pues como Candlemas, ¿no? Que también Ya, en un poco alguna más épico, alucinada
imaginación podría describirse como un Maiden pesado, ¿no? Digamos, ¿no? Claro, sí, por especular un poco. Me parece, ¿no? que es apropiada esa denominación. Y hablando bueno, lo que sí resalto mucho de esta banda es la voz. Es una voz muy, muy trabajada, me parece muy interesante cómo trabaja su voz, una voz gutural, pero muy intensa y muy, muy chambeada, ¿no? Muy Caramba, nos están justo, pasando nuevamente. hablando de voces. Sí. Cayó a pelo ahí ese llamado. Bueno, vamos a agilizar un poco aquí la conversación. No sé si tú recuerdas cuando vinieron a Perú, tú tuviste la oportunidad de estar en ese evento. Yo recuerdo que fue un festival, creo que se llamó Hermandad Sudamericana. Sí. Compartieron escenario aquí vino Totem de Brasil, una banda de heavy más progresiva. Claro, eso fue eso fue en el Bertelo. Un Sí. local que también ya desapareció, ya un Pero excelente local era. Fue el para año eventos. 2002, creo. ¿no? 2002, 2003 Sí, por ahí, y también 2002, ya está, 2002, Sí. justamente el año que vienen también acá pues Creditor y Distraction. Claro. Y también tocó a Bernal de Argentina, me acuerdo. Sí. ¿No? Como que dieron las tres bandas de cabeza y un muy buen evento. Pero tienes razón, realmente. hay algo interesante con esa época y este tipo de bandas, ¿no? Sí, como digo, es lo que he estado reparando ahorita de varias bandas que estamos conversando y que han venido aquí al Tal vez tenga que ver al con país. esta idea de cuando se hablaba de evolución, pues, ¿no? Claro. Porque muchas personas y muchas bandas también pensaban que agregar otros elementos, hacer cosas un poco más complejas y un poco más melódicas era una evolución. De repente fue una idea que se manejaba bastante en esa época, ¿no? A partir de bandas como esta. Y también de repente fue que estas bandas estaban en pleno apogeo y bueno, o sea, Probablemente puede ser también ese elemento. Estoy hablando un poco de Stertor, de Bolivia. Bueno, vamos a Perú, ya que como digo, hemos visto muchas de estas bandas aquí en nuestro país. Sí. Crimson Dead quizás es la banda más emblemática que tenemos aquí en el país de lo que es el death metal melódico. De hecho, ellos sacan el primer álbum en el género Technology en el año 2004. Claro. No sé qué nos puedas comentar de repente de ellos, qué una importancia de le las puedes atribuir. más importantes por antigüedad, sobre todo, ¿no? Sí, ellos también vienen igual pues, que Este- Soul Burner y Stertor también de los 90. Sí. Yo diría que escucho cosas que me hacen pensar un poco en bandas como Dismember. Sí, ¿no? yo también les siento mucho. Digo, de hecho, son fanáticos de Dismember, hasta lo que sé, y han Bien. teloneado justamente ellos cuando Bueno, claro, vinieron aquí ¿verdad? Sí, sí. a Perú. Bueno, será que no Debe ser, inconscientemente. sí. Y está ahí, ¿no? Está claro, en realidad. Podría decir que escuché algo en sus primeras... en algún momento estuve grabando en el año 2001, creo, y creo que ellos vinieron a Lima a grabar 2 temas. En un estudio donde yo estaba grabando y creo que estaban manejando también algo que tenía que ver con Opeth de la época, ¿no? Ya. En ese tipo de cosas con matices, ¿no? Subidas y bajadas de fuerza, de repente guitarras limpias, cosas ya directamente melódicas o en guitarra o en voz. Un poquito de eso me parece recordar. Y después, bueno, la siento también como una banda que, de hecho, lo melódico, la melodicidad está un poco más que en el tipo de, digamos, que en los riffs sean, que tengan como mucha melodía, y que los riffs son de repente más rítmicos. Y tienen esa cosa un poco más, otros patrones rítmicos, ¿no? No son los típicos patrones rítmicos del death metal, sino tienen un poquito que ver con el groove, un poquito que Hasta ver... con el groove también, ¿no? Hasta incluso tal vez un poquito con el rock alternativo. No sé si ya estoy yéndome demasiado lejos, pero... Bueno, pero de repente por es ahí. alguna influencia que por ahí tú la has sentido en todo caso, ¿no? Sí, Como apreciación me parece válido. algo de eso, ¿no? Y de eso, entonces, y eso nos hace pensar que, claro, ya a estas alturas definir qué es el death metal melódico es como cualquier cosa, y cualquier cosa lo digo en el mejor sentido de la frase, ¿no? Claro. Que mantiene algunos elementos como la voz gutural, como la forma de tocar la batería o el sonido de la distorsión de la guitarra, pero puede manejar muchos otros elementos, ¿no? O sea, es muy variado. O sea, creo que acá nomás las bandas que tenemos Grafican en perfectamente este lo que momento, mencionas. cada una podría ser un mundo aparte, ¿no? Podríamos escoger el tema más original de cada banda, hacer un compilado y ponerlas juntas, y alguien que no sabe que existe algo llamado death metal melódico podría pensar que que son géneros distintos, ¿no? Ese compilado sería de lo más interesante realmente. A ver si de repente nuestro amigo Pino ahí de Cuero Ajá. Negro se anima a sacar. Sé que él maneja Ya. muchas bandas ahí peruanas. Vamos a estar hablando un poco más de eso, creo yo, ya en la siguiente. Saludos siguiente para bloque. Pino. Saludos para el hombre ahí.
Muy bien, bueno, Crimson Dead, ellos tienen hasta el momento 2 álbumes, el Technology, como ya lo mencioné, y el segundo que sale un par de años después, el Death is Essential, que es mi disco favorito de ellos. La verdad que el grupo, no sé, el grupo ha estado activo, pero lo he visto un poco inconstantes. Ya después de ese álbum no han sacado absolutamente nada. Espero que pronto puedan sorprendernos con algún nuevo material. Ellos, como dije, han tocado con Dismember, con Onslaught también, creo que cuando vinieron aquí a Perú. Realmente es una de las bandas emblemáticas y de mayor trayectoria que hemos tenido en esta vertiente del death melódico aquí en nuestro país. No sé, para cerrar esta parte, ¿alguna otra banda más nos estamos olvidando de repente? Limer, Solverner, Stertor. Ah, ya me acordé. Estamos hablando también de Psicosis, ¿no? De Venezuela. ¿No? Que curiosamente es otra banda que también vino acá al país. ¿Tenemos el logotipo por ahí de Psicosis, por casualidad? Coméntanos un poquito, ¿qué has notado en el estilo de ellos? ¿Qué particularidad has visto de repente? Me parece de esta época y del género una de las bandas más interesantes. Ah, caramba, ¿tanto así? De las que sí, para mi gusto. De hecho, no sé, tiene un poco de todo. De hecho, sí es... O sea, no cuestionaría en absoluto que es death metal melódico, pero tiene como... Es intrincado. Es una banda que tiene como estos riffs muy intrincados, frenéticos, que van tejiendo como esta... o van creando como este tejido frenético de riffs que se suceden el uno al otro, ¿no? Pero es como una versión acelerada de algo brutal, porque, digamos, perteneces a esa categoría de bandas que no necesariamente abunda, que pueden ser intrincadas, rápidas y brutales a la vez, ¿no? Yeah. Porque tú sabes que o sea, hay una idea que es el metal chacal, ¿no? En general. Que tanto le gusta aquí a la gente, sí. y en Sudamérica sobre todo. El death metal chacal, o el metal chacal en general, para ser chacal, según mi análisis, según mi percepción, no puede tener mucha variedad tonal. O sea, debe ser más bien machacante. Porque si no ya se empieza a volver justamente muy melódico, se empieza a suavizar de alguna manera, ¿no? Claro. Es mi percepción. O sea, alguna vez he hecho el ejercicio de tratar de componer algo que sea chacal e intrincado a la vez y me ha resultado imposible. Pero algunas bandas, no digo que Psicosis sea chacal, pero sí es brutal. Y es intrincada, es rápida. Así como Solverner de repente, que también tenía ese equilibrio. Sí. ¿Lo ves por ahí más o menos? Por ahí, pero este es más. Más todavía. Lo siento mucho más interesante. Siempre me ha interesado bastante más, ¿no? Y sí, es como que trabajan bastante desde la composición, desde cosas que más explorativo, experimental sin sonar marciano, sino experimental porque van saliéndose un poco de los patrones clásicos, pero sin sonar a otra cosa, ¿no? Claro. Eso, pues no usar la palabra evolución, pero sí se siente como algo que ha crecido sobre lo que ya existía, ¿no? Pero que sigue manteniéndose un poco, manteniendo el sentido original del death metal. Pero claro, ya se vuelve melódico porque empiezan a haber más notas, empiezan a haber más cosas enredándose entre sí, ¿no? Y bueno, sí, mucha libertad compositiva, musical. Estupendo. Como te digo, Psicosis es otra de las bandas que hemos recibido aquí en nuestro país. Ellos por el año... Ya, ahorita termino, tranquilo, están apurados. Psicosis vino en el año 2004, 2005. Estuvo también haciendo una gira justamente por Sudamérica. Y recuerdo mucho, también se presentaron en este local, el Salón Imperial de Cayoma. Sí. El detalle fue de ese evento, una muy poca cantidad de público, por un detalle en particular. Ellos justamente estuvieron como cabeza de cartel con un grupo que vino de Brasil llamado Sky Metal. Y me acuerdo que por esos días, cuando todavía se manejaba lo que eran los grupos Messenger, empezaron a divulgar la información de que ese grupo Sky Metal era una banda de white metal, de metal cristiano. Entonces, la de que muchos bangers se espantaron por eso y se encargaron de hacer leña del evento. Y la verdad que se perdieron dos buenísimas bandas, ya dejando un poco lo que es la inclinación, la orientación teológica de este grupo. Claro. Musicalmente, Sky Metal con Psicosis, dos bandas buenísimas realmente, de un nivel envidiable, que la verdad que se las perdieron de ver en vivo en aquella oportunidad. Me dio mucha lástima realmente, mereció tener mayor marco de público ese evento, pero sí, bueno, así se dan tremenda banda, ¿no? Las cosas. Podrían haber pensado un poco más el nombre tal vez, pero es tremenda banda. Bueno, no lo sé. Tenemos toda la originalidad. A mí me encanta porque tiene todo ahí el aire hitchcockiano, por decirlo así. Bueno. Sí, pero digamos, es un nombre que hemos visto en varias... bueno, incluso aquí en la escena punk hay una banda de ska punk, ¿no? Psicosis también. Será por eso que me suena más a punk que a metal, ¿no? Pero debe ser. Perfecto. Hoy hemos visto bandas muy interesantes realmente, y como te digo, recalco esto, bandas que sin querer las hemos visto aquí en el país. De verdad que bien curioso. Hemos visto a Misty Fate, hemos visto a Necrodemon en varias oportunidades, a Twilight Glimmer,
a Stertor y a Psicosis. Y bueno, obviamente Crimson Death, porque también yo sí me puedo jactar de haberlos traído aquí por primera vez a la capital. En un evento que hice llamado Jaguar Metal Raimi allá por el 2004. Así que, Respectivo Cherry. el respectivo Cherry, por Ya supuesto. viene. La nostalgia. Ya viene. Esperemos que vuelva. Vamos a ver. Oye, Martín, la verdad que está muy interesante la conversación, pero vamos a cerrar este nuevo bloque. Bien. Vamos a pasar ya a explorar en adelante lo que viene a ser la etapa del 2010 en adelante, valga esta maldita redundancia, aquí en Hellraiser TV, donde el metal se convierte en el placer más extremo. ¿Qué tal, gente? Acá Seba de Plainstorm, Bahía Blanca, Argentina. Bueno, quería recomendarles 3 discos de 3 bandas que me influenciaron mucho. La primera es Infimor, Subconsciente, una banda de mi ciudad. Hacían death black melódico, cantado en español, muy buena. La segunda es David Mines, también de mi ciudad. Hacían death melódico con cosas progresivas. Y la tercera, Warbreed, una banda bien al estilo Gotemburgo, con letras que hablan de la guerra y temática bélica, muy buena, la verdad. 3 bandas excelentes de mi país. Espero que las puedan escuchar y espero que les guste. Saludos. Y seguimos aquí en Hellraiser TV, donde el metal se convierte en el placer más extremo. Estamos ya en lo que vendría a ser nuestro penúltimo bloque y antes que nada queremos hacer la mención de nuestro auspiciador Sound of Perseverance Studio, este estudio profesional de mezcla y masterización con el cual están trabajando ya reconocidas agrupaciones peruanas. Es un estudio altamente profesional de mucha calidad. Ya saben, la gente de Sound of Perseverance Studio, auspiciador oficial de Hellraiser TV. Y continuamos aquí en el programa con nuestro invitado Martín Jiménez de Tenebria, con quien estamos teniendo una conversación de lo más interesante acerca del death metal melódico en toda América Latina. Muy bien, Martín, hemos visto ya lo que son la parte de los 90s, 2000, ahora vamos con la última década que vendrían a ser el 2010 hasta la actualidad. ¿Alguna banda que se nos ha quedado de repente de la década anterior? Yo creo que sí, la estamos viendo aquí. Y justamente es de Costa Rica, Side of Emptiness, que es una banda, a mí me parece asombrosa, realmente no tenía conocimiento mayor de ellos hasta que, bueno, la descubrí a raíz de este programa. Sí, tal vez una de las otras de las más interesantes, de las que tienen mayor cantidad de matices musicales, compositivos, mayor cantidad de elementos también mezclados, ¿no? Ellos también usan teclado, por lo que veo en su Sí, música. Eso y algunas otras cosas le dan una sonoridad, podríamos llamar un poco más moderna, digamos, si la pensamos en términos del transcurso de los años y de cómo han ido estas bandas buscando sus sonoridades, su personalidad, ¿no? Su voz musical en todo este parnaso de diferentes bandas y elementos, ¿no? Tienen, sí, teclados, manejan bastantes momentos, bastantes pasajes musicales con diferentes matices, variedad tímbrica también. Creo que también manejan bastante esta idea de las armonías tradicionales, ¿no? O sea, las cadencias armónicas, círculos armónicos que no son tanto riffs, digamos, sino son como bases, ¿no? de acordes completos. Y también tienen como matices en la voz que me recuerdan por momentos un poco a Dimmu Borgir. Ah, caramba. Y estos momentos en que las guitarras hacen alguna melodía y la voz sigue el patrón rítmico pero sin melodía, ¿no? ¿Te refieres a la voz limpia, no a la voz... No, la voz gutural, la voz gutural. Okay. hace un patrón rítmico y las guitarras hacen el mismo patrón pero con melodía. Entonces como que las guitarras le dan, colorean a la voz y le otorgan una melodía que no tiene, digamos, ¿no? Pareciera que está cantando, pero en realidad es una voz gutural. Sí, también hay unas cosas de voz limpia, ¿no?
pero sí, trabajan bastante con todo este tipo de matices. Hay elementos progresivos, también diría yo. Algo así le he podido percibir también. ¿No? Bastantes atmósferas, hay guitarras acústicas también por momentos, no en la primera producción, pero sí en las siguientes. Canciones largas, no tan largas, pero sí con muchos pasajes, con un discurso o con una construcción discursiva bastante compleja, ¿no? No es un solo tema que se repite o unos cuantos riffs que se repiten, sino son composiciones bastante complejas, bastante elaboradas. Es un estilo, tiene que ser justamente bien elaborado por lo que veo, sí, el cual han sacado en sus 4 álbumes que tienen hasta la fecha. Con bastante viaje, ¿no? Claro. En cuanto a lo que pasa desde que empieza la canción hasta que termina, ¿no? Va viajando por muchos matices. Interesante. La verdad que esta banda me ha sorprendido bastante. No tenía conocimiento de ellos hasta que empecé a ver datos biográficos de ellos. Por lo que veo, han hecho gira, han tocado en Europa, han participado en un festival, el Bloodstock se llama, creo, de Open Air de ahí de Inglaterra, luego de haber ganado un concurso internacional. Y también han hecho gira por Japón con Crisium. Es una banda que se ha dado a conocer prácticamente por todo el globo, además de compartir escenario con bandas de renombre. Creo que han tocado junto a Dark Tranquillity, con Black Sabbath, Megadeth, me parece. La verdad que en el tiempo que tienen en vigencia han tenido bastante recorrido y han ganado mucha experiencia por lo que veo. De verdad que es bien interesante mencionarlos y creo que sí es merecido citarlos aquí como un gran exponente del death melódico de lo que sería América Latina, en este caso representando a Centroamérica. De verdad que, y eso que mencionabas tú, los pasajes acústicos, me recuerda un poco a el primer álbum, sobre todo el de In Flames, que hacen uso justamente de esos elementos también. Sí, yo siento otro enfoque, pero bueno, puede ser, ¿no? Claro, matices, ¿no? O sea, muchos momentos en las canciones, ¿no? No son tan incisivas, tan directas, digamos. Como te digo, proponen toda una historia, ¿no? Que se va contando con los diferentes pasajes musicales. Yo pensaría incluso que hasta, como decíamos hace un rato, ¿no? Pensar ya qué conexión tiene una banda como esta con, no sé, Cenotaph, que de repente que es la primera que dijimos, es bastante complejo, ¿no? Ya podríamos pensar que es, no sé, se trata de gente que digamos, cuya influencia del death metal ya está tan metida, tan acervada, ¿no? Tiene tanto acervo en ellos que ya se siente, a pesar de que no necesariamente están exponiendo elementos tradicionales del death metal, ¿no? Claro. Como que se trasluce a través de lo que tocan, no necesariamente porque haya un riff o un elemento que puedas reconocer, sino que ya es más una cuestión como de feeling, más emotiva, ¿no? Por supuesto. Excelente. Entonces nos quedamos con Side of Emptiness de Costa Rica, en lo que era parte del 2000. Han sacado álbumes justamente en esa etapa y también posterior, ya de 2010 en adelante, que es la parte en la cual nos vamos a abocar en este penúltimo bloque. Creo que empezaríamos hablando de esta banda que tenemos acá, Colapso, de Ecuador. Una buena banda que hemos descubierto y que tiene ya 2 álbumes en su haber. No sé, yo al menos en el estilo de ellos percibo, ¿sabes qué? Sobre todo en su segundo álbum veo más elementos progresivos y hasta un poco emparentados con el black metal. Eso es lo que me llamó un poco la atención. Pero obviamente la base siempre es el death melódico que tienen ellos. No sé qué recuerdas tú de lo que has visto. Sí, elementos de black metal, ¿no? Sí, sí, probablemente es una de esas bandas. La batería sobre todo veo bien marcado eso. Sí. Esa típica es una de esas aceleración. bandas que parten de varias influencias, ¿no? Que no necesariamente parten de querer hacer específicamente o profesamente death metal progresivo, no lo sé, no estoy seguro, no estoy al tanto de su biografía, pero que pareciera ser alguna de esas bandas que nacen con muchas influencias y que finalmente terminan ubicándose en algún sitio porque predomina un poco más Así es. algún elemento, alguna influencia. No, y todo eso lo han plasmado justamente en esos 2 álbumes y por lo que también me he enterado ellos han hecho gira por Europa. O sea que ya tienen todo ese background, tienen toda esa experiencia que han recogido de haberse presentado. Esa experiencia y esa permeabilidad, ¿no? O digamos, se nota como que ha llegado a ellos, ¿no? El contacto o el tener estas... Y por el buen trabajo que vienen haciendo, que los ha llevado justamente a otro continente. No sé, ¿qué otras bandas podemos sumar? Porque ya nos hemos quedado aquí sin agrupaciones.
Creo que vamos a meternos nuevamente aquí en lo que es el caso de Perú, porque hay una banda que me parece importante mencionarla y que se desprende justamente de la que hemos visto aquí, Crimson Dead, que en este caso sería Fervent Hate. Me parece que es una de las bandas más sorprendentes que han aparecido en los últimos años, en esta última década aquí en el Perú. No sé cómo has visto tú el estilo de ellos, ¿qué podríamos tener? ¿El logotipo ahí por casualidad? Ahí está, excelente, muchas gracias. Okay. Sí, poner aquí a Fervent Hate. Como te digo, está conformada por integrantes de... Sí, siento elementos en común, pero siento también una nueva aventura, ¿no? Sí, siento que hay, de repente, en el punto de partida... Claro, con sus diferencias, obviamente. ¿no? Es una banda bien pesada, ¿no? Sobre todo. Es una banda que trabaja directamente con una afinación bien grave, pero de una manera bien notoria, ¿no? Lo cual también es un elemento que se empieza a ver bastante más a partir del 2000 y pico, ¿no? Trabajar con estos sonidos más graves que antes... de repente no estaban tan presentes en el death metal en general, ¿no? Y eso le da bastante pesadez. Fusionan también un poquito a mi parecer, no sé cómo decirlo, usan bastante la escala pentatónica por momentos en algunos riffs, lo cual podría emparentarlos de alguna extraña manera con cosas como Black Sabbath, qué sé yo, por momentos, ¿no? Por algunos pasajes. Pero sí, de hecho es una banda de death metal melódico, no te digo, la siento más pesada, no necesariamente porque sea constantemente lenta, sino porque hay riffs que jalan mucho a la pesadez, ¿no? También hay un poco de esa cuestión rítmica entre guitarra y batería, ¿no? Todo ese estilo death melódico yo lo percibo perfectamente en sus dos álbumes que tienen. De hecho, bueno, el último que sacaron, Tales of Hate, Lust and Chaos, ese fue editado por un sello europeo, un sello ruso, si no estoy mal, y fue mezclado y masterizado por Dan Swano, una de las personalidades más reconocidas, un gran productor en su banda Age of Sanity, y ha producido bandas como Opeth. Pero hay un EP intermedio que se llama Diablo, que yo lo siento más, no tan death melódico, sino lo siento en esta rama que suele catalogarse como death and roll. Me queda duda, ¿para ti el death and roll viene a ser como una extensión del death melódico o es algo aparte? No sé, es un estilo bien particular. A mí lo primero que se me viene cuando me hablan de death and roll, se me viene el Tompet, con el clásico Wolverine Blues. Bueno. Cosas así, por ejemplo. Puede ser, sí. ¿No? Yo lo percibo un poco así, no sé si tú lo sientes de esa misma manera. ¿Qué es para ti lo que vendría a ser el death and roll en todo caso? Yo no sé si el caso de Entombed es un caso particular en su época. Puede ser, ¿no? Porque no está muy conectado con lo otro de su producción, pero yo creo que el death and roll, no sé, yo creo que tiene que ver con el black and roll y con el trash and roll, que son ideas que se están... Eso de trash and roll es nuevo para mí. Se están manejando mucho en los últimos, no sé, 5, 6 años, 7 años, mucho más, digamos, no digo que sea un descubrimiento de esta época, pero que en esencia conecta pues con cosas como Venom, ¿no? Que de pronto se han vuelto muy clásicas, que han trascendido, bandas como esa que han trascendido ya el entorno metal, ¿no? Que se han vuelto bandas conocidas por un montón de otra gente. Yo creo que es música sobre todo irreverente, ¿no? Que tiene muchas veces tiene un matiz un poco divertido, ¿no? Que no tomarlo muy en serio, que igual que el metal chacal, pero en otra sonoridad, en otra línea, también no debería ser muy complejo, ¿no? Tiene ese instinto primario del rock and roll, como el sufijo parece claramente indicar. Y claro, parten pues o del death, o del thrash, o del black, y de pronto incorporan todo esto, ¿no? Hay una banda que se llama Midnight, que se ha vuelto muy conocida en los últimos años. ¿También cultivan ese estilo de death and roll? Sí, no es yo diría que es más trash and roll. Trash and roll. O black and roll, no sé. Voy a escuchar eso. No estoy seguro. Ya que es trash and roll, le voy a preguntar a mi amigo Cristian Cabanillas, el especialista en trash metal que hemos tenido aquí en Hellraiser TV. Escucho bandas chilenas de trash and roll. Y claro, este aspecto divertido, este aspecto de hacer de repente... Sí, pues canciones de formato bastante simple, pero que sean bien primarias, bien radicales, ¿no? Y sí, yo no diría que tiene que ver directamente con el death, sino más con partir de un género del metal extremo y darle este giro un poco menos solemne, ¿no? Un poco más directo. Perfecto. Eso, como te digo, en el caso del EP Diablo, un magnífico EP, a mí me encanta realmente. Quienes no conocen a Fervent Hate, denle una chequeada. Ahí en YouTube van a encontrar también sus álbumes. Yo al menos veo que ellos están de una manera un poco más constante, a diferencia de Crimson Dead, como que se aguantó un poquito ahí.
Ellos sí lo veo más perseverantes. Estoy seguro bueno. que va a dar muchísimo que hablar en esta década nueva que estamos ya atravesando. Entonces hemos visto a Fervent Hate por Perú, Colapso por Ecuador. ¿Qué otras bandas más? A ver, sumemos un par de bandas más como para cerrar ya y irnos de luego a la parte... justo nos están apurando aquí de nuevo acá nuestro nuevo asistente de producción, Cristian Cueva, de la banda Aggression. Muy agradecido por contar con su apoyo el día de hoy. Así que Gracias. un par de bandas más. Ok. ¿Qué te parece? ¿Tienes alguna en mente de repente? ¿Puede ser Dam? Esa banda me llamó también la atención y es para Brasil, que es un país que hemos obviado aquí en Hasta este el listado. momento, ¿no? ¿Tenemos Sí. ahí? Ahí está, gracias. Salvo por los hermanos Espejo de... Ah, claro, de Dark Alchemist, justamente. Ajá. Damn, y este logotipo es bien curioso, justamente, ¿eh? Con su compás, ahí medio las masón, columnas. ¿no? Sí, ¿no? Bien raro. De hecho, el nombre creo es Diabolus Alma Mater. Algo bueno. así es más o menos, Ya. obedecen las siglas de este Ya. logo. No sé qué has Bueno. percibido de ellos distintivo de repente. Sí. Hay bastante fusión, de hecho, me parece, ¿no? Bastante fusión. Yo te diría un matrimonio que me parece que no se me hubiera ocurrido imaginar. Dimmu Borgir y Dream Theater, Ah, caramba, qué curioso, ¿eh? ¿no? Esa O analogía está sea, medio- digamos, un poco también como hablábamos en el caso de algunas otras bandas, esa estructura armónica bien tradicional, ¿no? Esas cadencias armónicas bien comunes, que son bien emotivas, que son bien llamativas, que son, digamos, de fácil pegada, pero revestida pues de voces, como por momentos medias black, como lo de Dimmu Borgir, y por momentos se van, ¿no?, en pasajes melódicos, ¿no?, bien progresivos, como un power prog, ¿no? Un progresivo power, ¿no? No sé, pero hasta elementos medio Bien sinfónicos he energético. percibido. No sé si hay instrumentos, pero al menos la sonoridad un poco que recrean. Sí. Me da esa impresión. Bastantes teclados, hasta solos de teclados, medios como el metal progresivo, pero también teclados con pads medios electrónicos, ¿no?, con efectos medios, o sea, no de música electrónica, sino de sonidos medios eléctricos, medios Claro. como de máquina, ¿no? Sí, muchos matices, muchos colores musicales, mucha variedad tímbrica, y sí, momentos muy variados, ¿no?, que van como de un extremo al otro. Y ya una vez más creo que podemos estar hablando, tal vez, no sé, como de una ultracultura, ¿no?, que ya es, digamos, no es una... Es algo en sí mismo, ¿no? Es un universo en sí mismo, lo que hay tanta variedad de estilos, digamos, de posibilidades estilísticas en todas estas bandas, que una vez más tenemos una banda que podría ser totalmente distinta, que podría estar en el extremo de otra, ¿no? Bueno, como todas las que hemos De visto, repente, cada como- quien como tiene su particularidad. Damn y de Necrodemon podrían estar en las antípodas, ¿no?, del subgénero, digamos, ¿no? Se me ocurre por la cantidad Claro. de matices y elementos que usan, ¿no? Perfecto. Entonces, Dan por Brasil, Colapso por Ecuador, Fervent Hate por Perú, viendo esta década del 2010 en adelante. Cerremos, a ver, vamos a hablar de Soulless Fate, que es otra banda también increíble que ha aparecido aquí en Sudamérica. Tenemos Sí. el logotipo. Esta banda también parece interesante, casi como el caso de Side of Emptiness. De hecho, ellos también tengo entendido que ganaron un concurso que les permitió justamente presentarse y representar a Uruguay y, ¿por qué no, a Sudamérica entera en lo que es el Wacken Open Air ahí en Alemania? Entonces también tiene experiencia, tiene recorrido. Tienen Sí. apenas un álbum, pero estoy seguro que van a seguir sacando más producciones con el paso. Es una banda muy del tiempo. sólida y la siento bien universal, digamos. No, digamos, una banda que podría ser de cualquier parte del mundo, ¿no?, dentro del género. Creo que corresponde, ya un poco para cerrar el círculo, recordando la introducción que hiciste, a la segunda ola de bandas más clásicas, ¿no?, como Arch Enemy, a ese tipo de riffs, ¿no?, ese tipo de Ah, ok, cosas es lo que te evoca un poco ahí. Sí, que vienen un poco del heavy metal, como de una especie de painkiller acelerado, y con una voz gutural y más agresivo, ¿no?, un poco por ese lado. Y por momentos siento un poquito de Amon Amarth también por ahí. Pero también una banda muy sólida, no sé si es tan original, pero también muy emotiva, que siento que es una de esas bandas que en concierto mueve muchísimo a la gente, ¿no? Yo sí la siento un poco más apegada al sonido Gotemburgo, así, la siento bien tradicional en ese lado. No sé, es la percepción que he tenido yo de escuchar los temas que componen su álbum. Pero sí me parece que es una de las bandas que más podemos destacar justamente de la década del 2010 con estos grupos y todos los que estamos proponiendo aquí. Si ustedes conocen otras bandas que a su criterio han destacado, trascendido dentro de lo que es el death metal melódico a lo largo de estas décadas, por favor coméntenlo, pónganlo ahí en nuestro fanpage
Hellraiser TV y también en nuestro canal de YouTube Headbanger Producciones para que todos aprendamos y nos nutramos de esa información en lo que respecta al death melódico en América Latina. Bueno, Martín, vamos a cerrar este penúltimo bloque y pasamos posteriormente ya a la etapa de conclusiones aquí en Hellraiser TV, donde el metal se convierte en el placer más extremo. En Latinoamérica también ha tenido una gran influencia por parte del death metal melódico, como son las bandas Angershell de Colombia, una excelente banda, la banda Soulburner de Chile, una banda muy potente, muy fuerte, con excelentes melodías también, la banda Piorato de Ecuador, una banda muy técnica, la banda Crimson Death de Perú, una de las pioneras, una excelente banda, la banda NACAP de Argentina, excelentes bandas que han sido influenciadas por este subgénero que a la actualidad está siendo cada vez más apreciado. Y llegamos a la parte final aquí en Hellraiser TV, donde el metal se convierte en el placer más extremo. Estamos ya cerrando esta nueva emisión del programa, en el cual con nuestro invitado Martín Jiménez de Tenebria hemos estado viendo todo el proceso de origen y desarrollo del death melódico en América Latina. Martín, muy bien, entonces ya para ir cerrando con algunas cuestiones finales a modo de conclusión, en base a lo que hemos visto, ¿tú consideras que el death melódico aquí en el continente ha tenido una mayor aproximación a lo que es el sonido Gotemburgo o de repente de otras escuelas a nivel mundial? ¿O en todo caso crees que se ha cultivado, si podríamos hablar de un death melódico sudamericano o latinoamericano, mejor dicho? ¿Cómo lo ves tú? No sé si tanto latinoamericano, no sé, como te decía hace un rato, no sé si escucho tantas coincidencias entre todas estas bandas, más bien no necesariamente disidencias, pero sí muchas como propias escuelas, ¿no? Como propias búsquedas personales, más bien eso es lo que siento que más caracteriza a todas, una búsqueda de una voz propia, ¿no? De una voz original, de algo que decir a través de los propios descubrimientos, de los propios matices que va agregando cada banda. Siento que de todas maneras el sonido de Gotemburgo es muy conocido y respetado por estas tierras, sobre todo en Perú, que de repente es donde más he hablado con gente de otras bandas y todo, y que se trasluce bastante en algunos casos, en algunos riffs, que ha impactado muchísimo, ¿no? Desde esa época en adelante, ¿no? Ya como clásicos del subgénero, pero creo que hay mucha variedad, ¿no? No me atrevería a decir que es preponderante el estilo de Gotemburgo. Como tú mismo señalabas, cada banda tiene sus particularidades, sí, entonces no podríamos búsqueda, decir ¿no? que únicamente se han influenciado de una sola parte. Yo creo que sí. Perfecto, eso para tenerlo en claro. Y ahora la pregunta inevitable de la cual nadie se va aquí del programa. Y yo sé que esta vez va a ser complicado de repente por el tema que, como ya sabemos, ha sido un poco más rebuscado, nos ha costado investigar un poco. ¿Cuál sería tu Big Four de lo que es el death melódico en América Latina? Así es. Tienes la que cosa. elegir 4 bandas. Así es la cosa. No te vas, compadre, de acá si no respondes. Bueno, a ver, que se podría desprender un poco de lo que he dicho, ¿no? De las bandas que más me interesan y más... Las que más te han impactado, no sé, las que tú le atribuyes... A ver, por tener esta más cerca, ¿no? Ah, Psicosis. Ya me imaginaba que lo ibas a mencionar ellos. Una de las has hablado muy bien de ellos. Sí, o sea, me gustan... No es que necesariamente me gusten solamente las bandas que son más originales o que son más raras, pero parece que logran muy bien hacer lo que hacen lo hacen bien, como dicen. Si eso es lo que han querido hacer, les ha salido genial. Y bueno, ya empezamos por Cenotaph. Entonces, caramba. Yo creo que tendría que estar, porque si no son los primeros latinoamericanos, son uno de los primeros. Cenotaph estuvo, si mal no recuerdo, en tu Big Four cuando hicimos el programa de Death Metal. Puede ser. Ahora los repiten aquí.
Puede ser, Caramba. sí. Ya. Sí, no, Definitivamente es una gran banda y tiene una producción. Por supuesto. Sus canciones tienen un montón de cosas. ¿Sí? Ellos estuvieron también inactivos mucho tiempo y creo que en el 2018 vuelven ya, la banda se reforma. Sí. O sea que ya los tenemos para rato, ojalá que sorprendan con nuevo material también. Otra que me parece buenaza que está justo ahí, Necrodemon también. que tiene una relación muy especial con el Perú. Necrodemon, Cierto. representando a Chile. Muy buena banda también, con orígenes bastante brutales, bastante death metal y que fueron explorando un poco a partir de eso para lograr un sonido bastante muy bueno, interesante. Y una de las últimas de las que hablábamos, Caramba, Side of Emptiness. de las que tuvimos bastante que decir, ¿no? Tanto Claro. tú como yo. Y que importante tener en cuenta. Este sería mi... Excelente. Entonces, como para que... ahí está, para separarlo un poquito. Como para agarrar un poquito la pizarra, así que... Ahí está. Entonces, el Ahí Big está. Four que ha elegido nuestro invitado Martín está compuesto por Psicosis de Venezuela, Cenotas de México, Necrodemon de Chile y Side of Emptiness de Costa Rica. Me parece una muy interesante elección de banda en la que has propuesto para elegir tu Big Four, Martín. Yo de verdad te quiero agradecer bastante, como te digo, gracias por haber asumido este reto con nosotros de poder sumergirnos en todo este mundo de lo que es el death metal melódico, del cual realmente hay muy poca información a nivel biográfico, ilustrativo de lo que es el género en todo el continente. Así que nada, espero realmente que poder contar contigo por una nueva oportunidad para ver Encantado. otro género. Claro. No sé si de repente algunas palabras finales quieras, un mensaje final quieras dejar. A ver, acá. bueno, muchas gracias, Marco. Sí, pues ha sido un poco un reto, ¿no? Examinar esto de lo que de repente no se ha hablado tanto, de lo que tampoco se habla tanto en las conversaciones regulares. Y se nos han quedado muchísimas bandas, Sí, sobre todo recalcar eso. muchas de todos los países, ¿no? Los hemos elegido un poco por criterios de lo que nos parece que, qué sé yo, la popularidad que han podido lograr cada uno en sus respectivos países, ¿no? De alguna manera, de repente. Bueno, espero que les haya gustado, que les interese, que les pueda interesar lo que hemos podido decir. Son apreciaciones totalmente personales, o Totalmente. digamos desde nuestros puntos de vista, ¿no? No pretenden ser verdades universales y sí, todo comentario es bienvenido, toda la banda que les parece que faltó, que debería estar. Por favor, mencionen la verdad, queremos nutrirnos O- justamente de toda esa información, aprender más. O discusiones sobre las Discutir también, opiniones que claro que hemos sí. tenido. Sí, definitivamente, por ejemplo, estas son bandas que me interesan bastante, ¿no? Que me gusta escuchar. Entonces, bueno, digamos, sobre todo este universo, por tener que elegir algunas, ¿no? Claro. Y que de alguna manera creo yo que son las que han logrado un mayor grado de trascendencia, ¿no? Sin dejar de lado otras bandas, ¿no? Sin Claro, podría- menospreciar, ¿no? Pero Y podría cada una de ellas englobar, por su lado, uno de los tantos géneros de las tantas estilos o divisiones estilísticas que hay en todo este paisaje, en este panorama, ¿no? así es. Perfecto, Martín. Oye, gracias de verdad, compadre. Ha sido un enorme gusto tenerte aquí en el programa. Bueno, vamos cerrando, no sin antes referirnos a nuestros auspiciadores. Un agradecimiento a la gente de Concreto Records de México, a la gente de Sounds of Perseverance Studio aquí de Perú, la gente de Post Under, este gran sello nacional, nuestros amigos de Huancayo, Vermis Mysteries Productions. ¿De quién me estoy olvidando? A la gente de FZ Audiovisual, que hacen unos excelentes videoclips. Ya saben, si tienen una banda en cualquier parte del continente, pueden contactar a la gente de FZ Audiovisual. Su logo lo van a estar viendo al final de esta emisión. También a la gente de Abismo Blog Sign por difundir nuestro programa, nuestros amigos de Bolivia, y a la gente de Radio Metal Warriors Perú, también donde se transmite en vivo y en directo esta emisión de Hellraiser TV. ¿Me olvido algún otro auspiciador más? Creo que no. No, nada, ¿no? Ya eso sería todo. Entonces cerramos esta nueva emisión de Hellraiser TV, donde el metal se convierte en el placer más extremo. Y les voy adelantando algo. Tenemos programa sí o sí en octubre y va a ser una emisión completamente, va a ser una masacre. Con eso creo que ya pueden entender el significado de lo que quiero decir. Listo, cuídense mucho. Nos vemos en octubre con una nueva transmisión de Hellraiser TV, donde el metal se convierte en el placer más extremo. Nos vemos. Igual te voy a presentar, no te voy a introducir, como otra vez te voy a presentar. Porque estoy mal pensado. Corte. Ya está. Uy, Sí lo te hice- veía, tío, sino que no Uy, movía mucho la cabeza. Lo hice después de tiempo. ¿Cómo fue, Martín? No te voy a preguntar cómo llegaste al metal en esta oportunidad. No me preguntes nada, hermano. Sí, de verdad. Gracias por todo, cuídense mucho. Dime, pero esa tampoco, la siguiente tampoco. Como estamos hablando en el carro, ver cómo fue que tú tomaste ese boom. No me hables de tomar porque Ah, ya. no ha venido la chela. Sí. Te pica la garganta, pues.
¿Está así? Ah, sí, está en rojo, que me he borrado más. Ya. Déjalo. Venga. Pero da cuenta. 3, 2, 1, ahora. Unos 5 minutos más. Sí, está bien, 5 minutos. Sí. Y si no hace caso, esto sí se... Por Dios, ¿qué estaré pagando? Vamos, que no llego. Algo así.